Hola, hermanos. Pasamos al día 15 de enero, de la primera semana del tiempo ordinario. Es viernes. Estamos en el ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica. Es el año 2015 y es el relato que nos trae Marcos, sigue Marcos, en el capítulo 2 del 1 al 12, que dice así: siempre Jesús curando. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no le quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico. Como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos letrados que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla de este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? Es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge tu camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, tomó la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Una maravilla. Pues bien, veamos esta curación. Los autores de los evangelios, como en general todos los hagiógrafos, tienden a ponderar la imagen de su biografiado, poniendo en boca de la gente expresiones cargadas de asombro y admiración. Se trata de un recurso literario que con seguridad tiene una base histórica y nace del amor admirado hacia las personas de Jesús. Para comprender el relato, hermanos, tenemos que situarnos en aquella cultura en que la enfermedad y pecado resultaban
disociables y van juntas. Dado que nosotros ya no los asociamos, nos sorprendemos de que Jesús, en lugar de curar al enfermo, le ofrece el perdón de Dios. Pero sin embargo, si tenemos en cuenta que toda enfermedad era vista como consecuencia de un pecado, el perdón equivalía a una curación en la misma raíz. De hecho, un texto rabínico afirmaba: un hombre enfermo no se recobra de su enfermedad hasta que no le hayan sido perdonados todos sus pecados. En el texto aparecen varios elementos que sugieren una lectura simbólica. Y es la siguiente: el paralítico representa a toda la humanidad, postrada y además resignada a su camilla. Es a ella a la que se dirige Jesús para ponerla en pie, para resucitarla, animándola a tomar la camilla y a echar a andar. Y es que el perdón, para escándalo de los letrados, es gratuito e incondicional. No pide nada a cambio, ni siquiera una actitud de conversión. Simplemente se le pide que camine, es decir, que se atreva a vivir la vida, a salir de su postración. Los letrados, nadie sabe cómo han llegado allí. Representa la norma que juzga y condena. Es cátedra. El texto señala intencionadamente que estaban sentados, porque más que la vida y el bien de las personas, valoran la ley, que constituye su fuente de poder. Así es, hermanos, la historia. Por eso la pregunta ante este texto es la siguiente: ¿valoro más la vida a la norma? ¿Me resigno a alguna camilla o me atrevo a vivir? Este es el quid de la cuestión. Pero pisemos tierra, que digo yo. El dato más significativo y de mayor actualidad que contiene este Evangelio es el hecho de que Jesús perdona los pecados a un hombre que estaba paralítico. Marcos 2:5. Jesús le perdona sus pecados a aquel hombre sin exigirle confesión, sin preguntarle si estaba arrepentido, si tenía propósito de enmienda o si pensaba cumplir la penitencia, que es lo que nosotros hacemos. A Jesús le bastó ver la fe que tenían. Marcos 2:5. El paralítico y los que lo llevaban. En las comunidades cristianas del Nuevo Testamento se insiste
en que la Iglesia naciente perdonaba los pecados, sin exigir confesión de los pecadores. Mateo 16, versículo 19, Mateo 18, versículo 18, Juan 20, versículo 23, Lucas 17, versículo 14, Santiago 5, versículo 16 y Primera Juan del 1 al 9. Te relato todos estos textos porque creo que estamos ya para pasar a lo que debía de ser en la confesión de nuestros pecados, a las celebraciones penitenciales que hacemos, en que no tengan que confesar o no tengamos que confesar estrictamente los pecados, sino pedir el perdón de Dios a través de la comunidad. Pues bien, durante cerca de 8 siglos, no existió la confesión de los pecados. Eso es una realidad histórica. La penitencia se administraba una sola vez en la vida de cada persona. Y esto se hacía cuando alguien había cometido un pecado público y escandaloso. Por tanto, la confesión ante un sacerdote no la impuso nunca ningún papa ni un concilio. La introdujeron los monjes irlandeses en el siglo VIII. Más tarde, en el siglo XII, se empezó a practicar como se hace ahora. Y el Concilio de Trento, siglo XVI, en la sesión 14, la impuso como obligación. De esto, ¿qué podemos decir? Pero Trento impuso la confesión utilizando dos argumentos muy discutibles. Primero, presenta el perdón de los pecados como un acto judicial, cuando en realidad es un acto de misericordia y perdón. Y segundo, habla de la confesión de los pecados como un hecho instituido por el Señor. Y así da a entender que siempre se practicó en la Iglesia, cosa que históricamente no se puede nunca demostrar. Por eso parece más conveniente la práctica de la penitencia comunitaria, que ya Pablo VI habló de ella, recomendada por el Papa este mismo, Pablo VI. Otra cosa es abrir la conciencia a un sacerdote para encontrar paz y consejo. Eso sí, el consejo, la dirección espiritual, pero el perdón de los pecados es cosa de Dios a través de la comunidad, y reconocerlo lo que somos, pecadores, pero no tener que humillar a la persona a tener que decirlo a otro como él, que en este caso es el sacerdote, esos pecados. Entonces, a ver si vamos cambiando esa dimensión para que le demos el sentido profundo, no de humillación, sino de exaltación del perdón, que
que es maravilloso, porque uno se siente en paz cuando recibe el perdón de Dios y el perdón de la comunidad, que son los hermanos y todos a los que podemos haber hecho algo que no estaba bien. Pues bien, termino con la frase y la pregunta que hemos hecho antes. ¿Valoro más la vida o la norma? ¿Me resigno a alguna camilla o me atrevo a vivir postrado en ella? Ahí está. Liberemos a los hombres, sí, su pecado, porque somos pecadores cada vez que nos apartamos del pensamiento de Dios. Pero fraternalmente reconozcamos esa dimensión y gocemos del perdón de Dios, no a través de la humillación de decírselo a un hermano nuestro, en este caso el sacerdote. Sí, después de esa celebración, que se hacía entonces una vez al año, y sobre todo los pecados graves, entonces tengamos espacio para hablar con el sacerdote, que debe ser consejero, debe ser orientador, debe ser, como decimos, el padre espiritual, que nos puede ayudar a vivir la vida cristiana en la presencia del Dios misericordioso y que quiere siempre nuestro bien. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.